Familia, ¿cómo están? Qué gusto para mí tenerlos aquí, qué gusto para mí inventar estas cosas y crear espacios para reflexionar, orar, meditar en medio de tantas y tantas cosas. Nuestro retiro este año tiene el título La esperanza está entre ustedes. Tomó esa expresión de Jesús del Evangelio de Lucas cuando nos dice que el reino de Dios está entre nosotros. Yo creo también que la esperanza está entre nosotros. Este trabajo pedagógico, espiritual, mistagógico, si se quiere, teológico, si se quiere, procura eso. Quiere que ustedes y yo ajustemos el corazón, ajustemos la mirada, ajustemos los sentidos para descubrir dónde está esa esperanza, cómo encontrarla. Ciertamente Adviento es el camino que apunta hacia la Navidad, hacia el misterio de la encarnación, pero también esa esperanza de encarnación ya se va percibiendo en estos días de camino hacia allá, en este peregrinar hacia allá. Para nuestro primer día no podía ser otra persona quien nos podría acompañar, un gran amigo, un maestro para mí. Yo estoy muy agradecido con que él a cada una de estas locuras que yo me invento, pues diga que sí, amablemente, con cariño. Nos ha preparado un tema para abrir este retiro y luego nos acompañarán quienes ya ustedes saben que nos acompañarán. Así que quiero dar la bienvenida al padre Danilo Medina. Querido pater, cuéntanos, pero primero gracias por aceptar la invitación y segundo, cuéntanos para quienes de pronto no han hecho los demás retiros que tenemos por aquí, los demás retiros que hemos hecho contigo, quién eres, dónde estás, tu misión pastoral, cuéntanos un poquito de ti antes de iniciar contigo este primer día de retiro y de empezar a calentar motores con tu reflexión. Bienvenido. Gracias Marco, muchísimas gracias por la invitación a participar de esta que usted llama sus locuras, que me parece que son maravillosas y por eso siempre estaré muy dispuesto a apoyarlas. Son unas locuras de las que inspira el Señor para bien de su pueblo. Pues sí, soy el padre Danilo Medina, sacerdote colombiano de la congregación llamada Sociedad de San Pablo, más conocidos como los Padres Paulinos. Y pues por gracia de Dios también he tenido oportunidad de estudiar la Sagrada Escritura y dedicarme buena parte de mi vida, de mi ministerio sacerdotal como paulino también pues a la animación bíblica de la pastoral y un poco también al estudio, a la profundización y obviamente a la docencia también de la Sagrada Escritura. En mi congregación por estos días pues estoy realizando una tarea seguramente menos grata que la enseñanza y animación bíblica de la pastoral, pero necesaria también en las congregaciones. Estoy prestando el servicio como superior provincial, superior de una provincia que básicamente es Colombia, Ecuador, Panamá y que abarca también 7 países de Centroamérica y Caribe en lo apostólico. Entonces, en realidad estoy como en el fútbol en tiempo suplementario. Debiera ya haber terminado el partido. En septiembre de este año debiera haber terminado, pero la pandemia pues nos ha implicado ciertos sacrificios. Uno de ellos pues es que me hayan pedido prolongar un año más mi servicio como superior de animación de mi provincia. Y en eso estoy, pero no pierdo este gusto, esta pasión por la Sagrada Escritura, por la palabra de Dios, que como el mismo apóstol San Pablo nos lo dice, escribiéndole a Timoteo, es una fuente de sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo. Y yo creo que a partir de ahí, pues todo lo que podamos extraer de la Sagrada Escritura será siempre una riqueza inmensa para nuestra vida cristiana. Máxime, como ya nos lo ha dicho Marco, en este contexto del Adviento, el tiempo de la esperanza. Esa es la virtud cristiana fundamental que se nos propone como camino y como itinerario para irla cultivando, alimentando, fortaleciendo durante este tiempo de Adviento. Y sobre todo en las circunstancias que ha vivido la humanidad últimamente con esta pandemia, que ha puesto en duda, casi diríamos nosotros en crisis, muchas realidades, ¿no? Cuando la esperanza a veces ha decaído en las personas frente al drama de la muerte, la enfermedad, pérdida de seres queridos, inestabilidad económica, laboral, etcétera,
qué bueno que tengamos la oportunidad en este Adviento de renovar, de restaurar nuestra esperanza cristiana. Bueno, querido, has dado una excelente introducción a este retiro y a nuestra propuesta pedagógica para este itinerario que vamos a ir haciendo. Contigo abrimos, contigo iniciamos esta experiencia, contigo y con tu voz y con tu reflexión. Así que yo en este momento, tal cual como en la facultad, hago silencio y me encantaría escucharte. Así que si quieres, adelante con la reflexión y con muchísimo gusto yo y todos los que estamos compartiendo contigo este espacio, te escuchamos como esta primera reflexión, primera punta de lanza para caminar hacia Navidad, para caminar en este camino, ¿no?, de esperanza, como nos decías, Adviento. Así que bueno, te escuchamos y muchísimas gracias una vez más por compartir con nosotros este conocimiento que tienes de la Escritura y también ayudarnos a calentar el corazón. Muchísimas gracias, Marco, y entonces vamos entrando en materia, allí con la presentación que usted nos puede compartir, que hemos titulado Alegres en la Esperanza, y que precisamente nos remite a la esperanza cristiana, pero a la luz de la enseñanza del apóstol San Pablo. Por obvias razones, pues he profundizado más esa teología paulina, la riqueza de los escritos del apóstol Pablo, porque es el gran modelo e inspirador de mi congregación, y por eso también pues le he dedicado buena parte de mi tiempo a estudiarlo, a profundizarlo, a divulgarlo también en el ámbito pastoral. Entonces, ese es el tema de este primer, digámoslo así, como modo de acercarnos a la esperanza en el tiempo del Adviento, en el retiro que Marco nos ha convocado a vivir. La esperanza cristiana en la enseñanza paulina, iluminada por un texto de Romanos 12:12, que nos habla precisamente de cómo debemos estar alegres en la esperanza. Y podríamos decir que una de las primeras cosas, como aparece allí en este subtítulo, que debemos tener claro es que Pablo enseña que Cristo es nuestra esperanza. La esperanza para nosotros está puesta en una persona. Por eso hablar de la esperanza en la enseñanza de San Pablo es hablar de algo más que de una simple actitud ante la vida. O a veces podemos pensar como una especie de valor, ¿no?, que se tiene para enfrentar las dificultades, como el buen ánimo que se pueda cultivar en el corazón para sobrellevar las vicisitudes, las tribulaciones que pueden presentarse en el camino. La esperanza para los creyentes, a la luz de San Pablo, es una persona, es Cristo mismo. Y así lo afirma expresamente Pablo en el saludo inicial de su carta al fiel discípulo y amigo Timoteo, cuando le escribe: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por disposición de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Clarísimamente entonces Pablo parte de ese principio de que para nosotros la esperanza, lejos de ser una simple actitud o virtud, es la persona misma de Cristo. Y a partir de esta identificación de la esperanza con Cristo mismo, podemos entender mejor las demás características que el apóstol le va a atribuir a la esperanza cristiana. Y es que también recordémoslo, que precisamente fue San Pablo quien en el ámbito cristiano fue el primero en empezar a hablar de esta de las virtudes teologales, de la cual la esperanza es una de ellas. Pablo empezó desde su primer escrito, la primera carta a los tesalonicenses, a referirse a esta tríada de virtudes que la tradición de la iglesia ha llamado virtudes teologales, porque tienen su fuente en Dios, que llegan como un don de Dios al corazón de los creyentes, eso sí, esperando una respuesta en el compromiso de los cristianos por corresponder a eso que es don de Dios: fe, esperanza y caridad. Entonces, una constatación después de haber dicho que Cristo en persona es la esperanza, también es que se trata igualmente de una virtud teologal. Desde su primer escrito, que como decíamos a la vez inaugura y empieza a constituir el Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses, Pablo se refiere a estas virtudes teologales mostrándolas en sus dos aspectos: su origen en Dios, por eso son teologales,
pero también el compromiso humano o el compromiso del creyente que es confrontado con esos dones, con esos regalos de Dios que son las virtudes. El apóstol reconoce y evidencia el buen ritmo de vida cristiana que caracteriza a los hermanos de Tesalónica mediante una fe activa, una caridad laboriosa y una esperanza firme. Ahí está la cita que ustedes pueden confrontar de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Un poco más adelante de esta cita, en esta misma carta, reiterando la valoración tan positiva que viene haciendo del caminar en la fe por parte de los tesalonicenses, Pablo expresa cómo la esperanza no solo se dirige a Dios, en quien está su fundamento último, sino que incluye también a los hermanos en la fe, quienes pueden convertirse igualmente en motivos de esperanza, como lo manifiesta el apóstol cuando escribe lo siguiente. Y es que, ¿quién es en verdad nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria delante de nuestro Señor Jesucristo en el día de su venida? ¿Quién sino ustedes? Sí, ciertamente ustedes son nuestra corona y nuestro gozo. Veamos entonces también cómo va procediendo, digámoslo así, de Cristo, que es la esperanza encarnada, que luego pasa a ser una gran virtud teologal, y desde esa perspectiva también los hermanos de la comunidad cristiana son esperanza para nosotros. Qué bueno ir aplicando todo esto en el ámbito del retiro que estamos viviendo. ¿De verdad reconocemos nosotros en nuestros semejantes motivos de esperanza? ¿O de qué manera también yo puedo ser motivo de esperanza para mis hermanos, sobre todo cuando están en crisis, en tribulaciones, en angustias, en tristezas? ¿Cómo puedo ser yo motivo de esperanza? Pablo en los tesalonicenses encontraba un motivo de esperanza, de gozo, ¿no? Y eso nos trae a nosotros entonces un gran compromiso y un reto, un desafío, ser motivos de esperanza unos de otros a la luz de la fe, por supuesto. Respondiendo a inquietudes que los tesalonicenses le han hecho llegar a Pablo a través de su enviado Timoteo, el apóstol les recuerda la enseñanza cristiana sobre el destino de los difuntos a la luz de la fe cristiana, para que se animen, de modo que no se aflijan como los hombres que no tienen esperanza. Y antes de concluir esta misma carta, en las exhortaciones finales, invita a los cristianos de Tesalónica a perseverar en el camino de Dios, revestidos de la coraza de la fe y del amor, protegidos con el yelmo o casco de la esperanza, puesto que el Señor no nos destinó a la condenación, sino a obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Esto que escribe aquí en el capítulo 5, versículo 8, nos recuerda también cómo, escribiéndole a Timoteo, Pablo dice que Dios no quiere nuestra condenación. Dios lo que quiere es que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere nuestra salvación. Por eso debemos estar revestidos de la coraza de la fe y del amor y protegidos con el casco de la esperanza, porque hemos sido destinados a salvación y no a condenación. También en la segunda carta a esta misma comunidad cristiana de Tesalónica, haciendo nuevamente mención de estas tres virtudes teologales, ¿no?, identifica la esperanza con aquella fortaleza o constancia con la cual se afrontan las persecuciones y las tribulaciones. En la conclusión del himno a la caridad del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, Pablo afirma que al presente subsisten la fe, la esperanza y la caridad, esas tres. Eso sí, él advierte también que la mayor de todas ellas es la caridad, por obvias razones, porque mientras la fe llegará a aquello que se cree, digamos, en posesión,
y la esperanza también alcanzará su objetivo en la visión de Dios. La caridad, en cambio, es eterna, como lo dice allí en ese hermoso himno. La caridad no pasa nunca. Pero obviamente junto a la caridad están también la fe y la esperanza como virtudes que dinamizan el camino de la vida cristiana. Esta sentencia paulina es muy importante porque significa que tanto la fe como la esperanza deben ser vividas a la luz de la caridad, que es el amor, entonces, el que da sentido y valor tanto a la fe como a la esperanza cristiana. Pues al fin y al cabo, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Entonces, fijémonos, esa estrecha relación maravillosa que Pablo tiene clara en su enseñanza entre las tres virtudes teologales. Cuando nos referimos entonces a la esperanza, como ya lo venimos diciendo, pero no sobra repetir, primero debemos tener presente que Cristo mismo es nuestra esperanza. Y luego, encontrar la esperanza en su contexto natural de la enseñanza paulina, que es la referencia a las virtudes teologales, que son una tríada inseparable, como lo hemos venido diciendo. La fe ilumina, la esperanza sostiene y acompaña, y la caridad pues es la que le da sentido a todo. Entonces nuestra esperanza cristiana debe ser una esperanza amorosa, si queremos decirlo de esa manera. Debe ser una esperanza animada por la caridad, por el amor. Asimismo, en el contexto de las virtudes teologales, en la acción de gracias inicial de la carta a los Colosenses, el apóstol menciona la esperanza junto a la fe y el amor, pero especificando algunos elementos que enriquecen la comprensión del significado y el alcance de esta virtud, pues no solo la proyecta a los bienes sobrenaturales del reino de Dios en la plenitud de los tiempos, más allá de la historia, no esa época escatológica que se acostumbra a llamar realidades del más allá, sino que también la identifica como parte fundamental del mensaje del evangelio cristiano que los interlocutores de Pablo han aprendido cuando Epafras les predicó la buena nueva de Jesús, un colaborador de Pablo que fue el que evangelizó Colosas, y que ese evangelio ya está dando frutos de santidad entre los creyentes. Por eso les escribe, según la cita que tienen ustedes allí en la pantalla, porque estamos informados de su fe en Cristo Jesús y del amor fraterno que tienen a todos los creyentes por la esperanza de lo que les está reservado en los cielos, de la que ya oyeron hablar por la palabra de la verdad del evangelio que llegó hasta ustedes y que como fructifica y crece en todo el mundo, así también ha sucedido entre ustedes desde el día en que oyeron y conocieron la palabra de Dios en la verdad. Entonces, también aquí, inseparable la esperanza de la fe y del amor. De esta manera podemos entender que la esperanza, como la entiende y enseña el apóstol Pablo, no se refiere solo a las realidades escatológicas del reino de Dios en su plenitud al final de los tiempos, eso que llamamos nosotros la salvación eterna, sino que es una realidad que anima y acompaña el caminar histórico del creyente en el desempeño de sus compromisos presentes. Por lo tanto, la esperanza, además de estar puesta en ese destino final de la existencia a la luz de la fe, ¿no?, salvación eterna, también es una actitud que sostiene y cualifica la vida temporal de los discípulos del Señor en medio de las vicisitudes y tribulaciones de la existencia. En este sentido, el catecismo de la Iglesia Católica, el que llamamos Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, con hermosas palabras afirma que la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo
y conduce a la dicha de la caridad. Esta cita del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica nos remite al artículo 1818, como para que lo tengamos presente por si acaso, que no está en la pantalla, artículo 1818 del Nuevo Catecismo, refiriéndose a la virtud teologal de la esperanza en términos muy bonitos, de todo lo que produce, de todo lo que provee también esta virtud al caminar histórico del creyente. En la carta a los romanos, con el propósito de argumentar su tesis central sobre la gratuidad de la justificación y la salvación que Dios ofrece a la humanidad mediante la fe en Cristo, muerto y resucitado, San Pablo se remonta a los orígenes del pueblo elegido, encontrando en Abraham no solo el primer modelo de la fe, sino también el abanderado de la esperanza. De él dice concretamente que, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, tal y como Dios le había dicho. Así será tu descendencia. Su fe no decayó, aunque veía que su cuerpo estaba ya sin vigor al tener casi 100 años y que el seno de Sara estaba ya como muerto. Ante la promesa de Dios no dudó ni desconfió, sino que se reafirmó en la fe, dando gloria a Dios, bien convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que ha prometido, por lo cual le fue también contado como justicia. Fijémonos que entonces es recurrente la insistencia de Pablo en unir la fe con la esperanza y la esperanza y la fe con la caridad. De Abraham concretamente, nuestro padre en la fe, así lo reconocemos como modelo de fe, también Pablo habla como un Abraham modelo de esperanza. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza. Este entonces es el testimonio que da Pablo de Abraham como modelo de fe y de esperanza. De él dice entonces, ¿no?, esas palabras hermosas que veíamos del capítulo 4 de la carta a los romanos. Y desde esta perspectiva es que la Iglesia enseña que la esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham, colmada en Isaac, de las promesas de Dios y purificada por la prueba del sacrificio. Eso lo dice nuevamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el siguiente numeral, el 1819. Entonces, como para reforzar también desde la enseñanza del magisterio de la Iglesia, lo que Pablo ya claramente advierte de Abraham como modelo no solo de fe, sino también de esperanza. En el contexto de esa misma enseñanza sobre la gratuidad de la salvación y el valor práctico de la fe en Jesucristo, recuerda el apóstol que precisamente a él debemos, en virtud de la fe, este estado de gracia en que nos mantenemos firmes y nos alegramos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que nos alegramos también en los sufrimientos, conscientes de que los sufrimientos producen la paciencia consolida la fidelidad consolidada produce la esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, nos alegramos en la esperanza porque es una esperanza que no nos defrauda. Capítulo 5 de Romanos, tienen ustedes allí una cita riquísima desde este punto de vista del tema que estamos tratando y meditando. Una esperanza que no defrauda, que no engaña, que es sólida, que es estable, que produce lo que promete, podríamos también decir nosotros. Y por eso es motivo de alegría. Nos alegramos en la esperanza. Ahora bien, así como el pecado humano representó una esclavitud que perjudicó a toda la creación, también la esperanza cristiana es compartida por la creación entera bajo forma de anhelo de liberación, porque la creación
está aguardando en anhelante espera la manifestación de los hijos de Dios, ya que la creación fue sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino por el que la sometió, con la esperanza de que la creación sea liberada de la esclavitud, de la destrucción, para ser admitida a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí el horizonte se va ampliando, vean qué hermoso. La esperanza entonces no solo es virtud teologal que está en el creyente, sino que también de algún modo está latente en todas las criaturas. Es una esperanza cósmica, podríamos decir. Toda la creación participa de la esperanza cristiana. Toda la creación está beneficiada por la riqueza de la esperanza, porque la liberación definitiva que esperamos de Dios no solo llega al ser humano, sino que abarca la creación entera. Horizontes amplios, hermosos, como la enseñanza paulina en todo sentido. La imagen de los dolores de parto de una mujer que va a dar a luz sirve al apóstol como ejemplo para ilustrar ese sentimiento de esperanza solidaria de la humanidad y la creación. Siguiendo la enseñanza de los dolores de parto, no se niega el sufrimiento del momento presente, pero se pone el acento más bien en aquella gozosa expectativa frente a la nueva vida que está por nacer. Así pues, la esperanza cristiana afronta y asume los sufrimientos de la vida presente, pero les otorga un sentido trascendente a la luz de la alegría de la salvación futura que anhelamos y esperamos. Como la mujer que soporta valientemente los dolores del parto, porque es más grande el gozo de ver nacer a su criatura. De hecho, Pablo también en Romanos dice: sabemos que toda la creación gime y está en dolores de parto hasta el momento presente. No solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Esa plenitud de la salvación que Cristo nos trae todavía es objeto de nuestra esperanza. ¿Ya está actuando en nosotros? Claro que sí. Y es lo que nos sostiene en medio de tribulaciones, pruebas, crisis, sufrimientos, pero todavía no se ha realizado en plenitud. Por eso estamos todavía en expectativa, con toda la creación, anhelando que se cumpla esa redención final, esa salvación definitiva y total. Esta misma imagen la había usado el Jesús en persona, incluso usando términos muy similares a los que escuchábamos del apóstol Pablo, refiriéndose a la esperanza que deben cultivar sus discípulos frente a su inminente partida y la certeza de su retorno al final de los tiempos. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, un poco y no me verán, y otro poco y me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y gemirán, pero el mundo gozará. Ustedes se entristecerán, pero su tristeza se cambiará en alegría. Y ahí viene la imagen que usa Jesús. La mujer, cuando está de parto, se siente angustiada porque ha llegado su hora. Pero cuando ya ha dado a luz al niño, ni se acuerda más de la angustia por la alegría de que ha nacido una nueva persona en el mundo. Así también ustedes están ahora tristes, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará ya su alegría. Qué bonita referencia de Juan 16, 19 al 22, en términos muy similares a los que veníamos comentando de la imagen de la mujer cuando da a luz. Que hay sufrimiento y que hay dolor, pero que es más grande la alegría que se experimenta con la irrupción de una nueva vida. Y por ahí va la esperanza como la virtud que nos permite sobrellevar y asumir los dolores y sufrimientos, pero con la certeza de que viene la vida como última palabra, de que hay más motivo de gozo que de tristeza. Existe un nexo muy estrecho entre la esperanza cristiana y la salvación que ya está actuando en nosotros, pero que tendrá su plenitud definitiva solamente en ese más allá escatológico.
Volvemos a las palabras de Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Porque en la esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿cómo puede esperarlo? Si esperamos lo que no vemos, debemos esperarlo con paciencia. Así lo recordaba también el Papa Benedicto XVI, cuando abría su encíclica sobre la esperanza con estas palabras. En esperanza fuimos salvados, dice San Pablo a los romanos y también a nosotros. Según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Es una cita del primer numeral de la encíclica del Papa Benedicto XVI sobre la esperanza, que precisamente se llama Spe Salvi, ¿no? En esperanza fuimos salvados, retomando las palabras del apóstol Pablo. Entonces, como para ir poniendo el énfasis, la esperanza sí nos remite a ese más allá de plenitud, de salvación total, pero está también profundamente ligada a la vida histórica presente, al compromiso permanente y cotidiano, al caminar, a la peregrinación terrena del creyente. Entre historia y más allá o escatología no hay ruptura, hay continuidad, ¿no? Y lo que vamos a recibir en plenitud en el más allá, lo anticipamos o lo saboreamos anticipadamente en este más acá. La esperanza anima el caminar presente y el caminar presente va iluminado y sostenido por la esperanza de ese más allá. Entonces, una estrecha vínculo o tensión, diríamos, pero positiva, entre historia y esperanza escatológica, ¿no? Porque la escatología de esas últimas realidades, iluminadas por la esperanza cristiana, empiezan a hacerse presente ya en el actuar humano cotidiano del presente. En este mismo sentido, fe y esperanza van de la mano, teniendo presente la preciosa descripción de la fe recogida por el autor de la carta a los Hebreos. La fe es la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquellas que aún no se ven. Primer versículo del capítulo 11. Capítulo 11 es un hermoso poema a la fe, a partir de esta descripción o definición y luego demostrada en los personajes bíblicos, patriarcas, matriarcas, etcétera, que marcaron la historia del pueblo elegido. La fe hecha concreta, hecha realidad en las actitudes de estos hombres y mujeres que jalonaron la historia de la salvación. Y en el, casi diríamos, en la apertura maravillosa de ese capítulo está esta preciosa definición que vincula la fe con la esperanza. La fe es garantía de las cosas que se esperan y prueba de aquellas que aún no vemos. Por eso, entre las abundantes exhortaciones que dirige Pablo a los fieles de Roma, como expresión de la vida nueva que brota de la gratuita y generosa acción redentora de Cristo en los creyentes, los estimula a cultivar un amor sincero y humilde, ser siempre laboriosos y sirviendo al Señor de buen ánimo, alegres en la esperanza, pacientes en los sufrimientos, constantes en la oración. Con el título que dimos a este tema introductorio de nuestro retiro, ya habíamos mencionado esta cita, Romanos 12:12, alegres en la esperanza. Y vean lo que viene después, pacientes en los sufrimientos, constantes en la oración. Otra imagen utilizada tanto por Jesús como por Pablo para ilustrar el significado de la esperanza tiene que ver con el mundo agrícola. El campesino, el agricultor, se afana trabajando, labrando y preparando la tierra para sembrar la buena semilla, aguardando pacientemente para poder recoger luego la cosecha. Pablo se sirve de esta imagen escribiendo a los corintios en el contexto de una defensa de su vocación apostólica
y de los derechos que tendría por ejercer dicho ministerio. Allí les escribe: porque tanto el que labra la tierra como el que trilla el grano lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. Si sembramos en ustedes bienes espirituales, ¿es mucho que recojamos bienes materiales? Si otros usan ese derecho con ustedes, ¿por qué y con más razón no podemos usarlo nosotros? Pero no hemos usado este derecho y lo hemos soportado todo para no poner obstáculo alguno al Evangelio de Cristo. Entonces, en el ambiente agrícola, la esperanza es esa actitud que mueve al agricultor, al campesino, a trabajar, a sembrar la semilla, aguardando abundante cosecha, pero trabajando para que esa cosecha llegue. Porque la cosecha sí es un don de Dios, pero también es fruto del trabajo esforzado, de las fatigas del día a día. Quienes de pronto venimos de ambientes campesinos lo sabemos muy bien, que cuando se cultiva, por ejemplo, maíz, papa, frijol, se siembra la semilla, pero eso no es todo. Después hay que estar pendientes, deshiervando la tierra para que la cizaña o las otras plantas no la asfixien, ¿no? Para que no se vaya a meter, digamos, ningún bicho. Entonces también se fumiga. Bueno, hay varios procedimientos para ir disponiendo todo de manera que esa semilla pueda germinar y luego crecer y dar fruto. Pero ahí está la estrecha relación entre la esperanza y el trabajo. O sea, no podemos cometer el error de creer que la esperanza es sentarse a contemplar a ver qué pasa. No. Es como lo dice el dicho popular: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? El sembrador es una hermosa imagen, siembra la semilla, pero también trabaja para que esa semilla no vaya a desaparecer o a quedar infecunda, estéril. El cosechado, mejor dicho, el que cosecha primero ha trabajado para tener esa cosecha, primero se ha esforzado cuidando la semilla, regándola, protegiéndola, de alguna manera eliminando todas las amenazas que puedan hacer que quede infecunda esa semilla, para que luego sí pueda tener cosecha. Esta es entonces la enseñanza también de Pablo. En este mismo contexto, escribiendo a Tito, el apóstol lo invita a no dejar de exhortar a los hermanos cuya atención pastoral le ha sido encomendada, para que sean misericordiosos y lleven una vida sobria, justa y piadosa en el tiempo presente, pero aguardando la feliz esperanza y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos y hacer de nosotros un pueblo escogido, limpio de todo pecado y dispuesto a hacer siempre el bien. Esta referencia paulina a la esperanza pone el acento en Cristo como razón de ser y motivo último de nuestra esperanza, a la vez que establece nuevamente el equilibrio entre el compromiso cristiano con el presente histórico y la perspectiva esperanzadora de un futuro de salvación que trae consigo el Señor Jesús en su regreso glorioso, que llamamos nosotros en términos técnicos la parusía. Desde la clave de la consolación que Dios ofrece a los creyentes cuando deben afrontar circunstancias de persecución o de tribulación, ¿no? Que nos recuerda mucho lo que la humanidad actualmente está viviendo con esta pandemia. Entonces, escribiéndoles Pablo a los corintios en clave de consolación, el apóstol da testimonio de su esperanza, no solo en Dios y su poder de salvar y rescatar de la muerte, que eso pues de alguna manera es obvio, ¿no? Como él mismo lo pudo experimentar, sino también en la comunidad que comparte su misma suerte y destino. Dice concretamente Pablo allí en la segunda carta a los Corintios: tenemos en ustedes una esperanza firme, convencidos de que como participan en los sufrimientos, participarán también en el consuelo. El tema de la consolación es muy bonito en esta segunda carta a los Corintios. De hecho, el himno, ya lo vamos a citar también, el himno con el que se abre prácticamente la carta, ¿no? Ese himno de acción de gracias
está todo él girando en torno al tema de la consolación. En ese himno inicial de la segunda carta a los Corintios, Pablo 9 veces se refiere a la idea del consuelo, la consolación. Casi se hace monótono, pero intencionalmente monótono, cuando dice: bendito sea Dios, el Dios de todo consuelo, que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a quienes están en la tribulación con el consuelo con el que hemos sido consolados. Entonces, ese consuelo al que se refiere Pablo es precisamente, está vinculado a la esperanza firme que tenemos. Después de haberles confesado que tuvo que soportar momentos terribles de prueba hasta el punto de haber visto cercana la muerte, Pablo apela nuevamente a la esperanza que tiene en aquel que lo libró del peligro mortal y que confía que lo seguirá haciendo gracias a las oraciones de los corintios a favor suyo. Esto siguiendo en la segunda carta a los Corintios, versículos 8 al 11. En la carta a los Efesios, a propósito de la situación que vivían los cristianos de aquella ciudad antes de su conversión a Cristo, es decir, cuando todavía eran paganos, Pablo les recuerda que antes de adherir al Señor, ellos se encontraban ajenos a las alianzas, sin esperanza en la promesa y sin Dios en el mundo. Entonces, estaban en esa situación, ajenos a las alianzas, sin esperanza en las promesas, sin Dios en el mundo. Pablo recuerda a los efesios cómo antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Naturalmente él sabía que habían tenido dioses, que habían tenido una religión, pero sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos contradictorios no surgía esperanza alguna. A pesar de los dioses, estaban sin Dios y por consiguiente se hallaban en un mundo oscuro ante un futuro sombrío. Así escribe también el Papa Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, numeral 2, sobre la esperanza. Pero al abrazar la fe, la situación de los efesios ha cambiado radicalmente, hasta el punto de llegar a ser, junto con los judíos, un único pueblo nuevo, reconciliado con Dios, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así les escribe Pablo a los efesios, que después de haber sido personas sin esperanza y sin Dios, llegaron a ser miembros de la familia de Dios, llegaron a compartir la herencia, la promesa de herencia con el pueblo judío, porque ya no hay dos pueblos, ahora hay un solo pueblo nuevo. Es decir, que su nueva condición de creyentes les hizo partícipes de aquella esperanza de la promesa, que no es más monopolio del pueblo de Israel, sino que ahora es patrimonio de la humanidad entera, en la medida en que se mantengan unidos a Cristo. Bueno, y vamos a ir entonces, porque el tiempo avanza y ya vamos concluyendo un poquito, vamos a sacar unas conclusiones, ¿no? Después del recorrido que hemos hecho por aquellos textos paulinos que se refieren a la esperanza, podemos ahora sí extraer algunas conclusiones que permitan diseñar como un breve perfil de esta virtud eminentemente cristiana. Allí tenemos un primer elemento, es que antes que ser una virtud, como ya lo hemos dicho, la verdadera esperanza de los creyentes es Cristo mismo. Ese es el planteamiento con el que iniciábamos y es la más, tal vez diría, la más importante conclusión que vamos sacando de esta reflexión. Cristo mismo es nuestra esperanza. Antes que cualquier otra cosa que ser virtud, que también lo es, por supuesto, como lo hemos dicho muchas veces, es una virtud teologal, pero antes que eso es una persona, es Cristo mismo. Y a partir de esta certeza se puede también comprender que estamos ante una de las virtudes fundamentales de la identidad cristiana, en la medida en que es una de las tres virtudes teologales, llamadas así porque tienen su fuente misma en Dios, pero reclaman también el aporte y el compromiso humano. En este sentido, la esperanza
está sostenida por la fe, con la cual en algunos casos llega casi a identificarse o al menos a estar en estrechísima relación. Y recibe su sentido último y razón de ser del amor o caridad. Una esperanza carente de fe y de amor no sería la esperanza cristiana. Y hay muchas esperanzas que se proponen en el mundo, con el consumismo, con la publicidad, con tantas otras propuestas filosóficas, ideológicas, políticas. Hay muchas esperanzas, pero no son la esperanza cristiana mientras no vayan sostenidas por la fe en Cristo y además iluminadas, que tenga su sentido último esta esperanza en el amor y que conduzca al amor, a la caridad. Entonces, el segundo elemento como conclusión. Esta virtud establece un equilibrio entre el presente histórico y el futuro escatológico. Es decir, que a la vez que nos proyecta a un destino futuro de salvación y vida eterna, también nos anima y sostiene en medio de las circunstancias que debemos afrontar en nuestra realidad actual, acompañando y motivando nuestro compromiso creyente con la justicia, la paz, la fraternidad y demás valores cristianos que permitan condiciones favorables para la creación de un mundo nuevo y mejor, según el designio de Dios. La esperanza se manifiesta en perseverancia, firmeza y constancia en medio de las tribulaciones y adversidades que la existencia humana debe soportar en este mundo. En este sentido, como decimos aquí en la cuarta conclusión, la esperanza permite enfrentar el drama del dolor y el sufrimiento, dándole un sentido trascendente y motivando la alegría en medio de las pruebas. Los textos paulinos y bíblicos en general establecen esta conexión importantísima entre esperanza y alegría, porque para nosotros se trata de una esperanza gozosa. Nos alegramos en la esperanza, decía Pablo, ¿no? Nos gozamos en la esperanza, alegres en la esperanza, insistía. Aunque sea específicamente cristiana y humana, en la enseñanza de San Pablo, la esperanza adquiere dimensiones cósmicas y universales, pues la creación entera participa en esta anhelante espera de la redención definitiva en Cristo. Esta convicción viene de la mano con la certeza de que la esperanza en las promesas de Dios no es monopolio exclusivo de un pueblo, por elegido que sea y que se considere, sino que es patrimonio de toda la humanidad. Está al alcance de todos, pues ya no existe más que un único pueblo nuevo, gracias a la acción liberadora y redentora de Jesucristo. En definitiva, eso, lo que estábamos diciendo aquí, ya no es monopolio de un pueblo, es patrimonio y ofrecimiento gratuito y generoso para toda la humanidad. Y voy a concluir con una cita del numeral 35 de Spe Salvi, del Papa Benedicto XVI, que nos dice lo siguiente: solo la gran esperanza, certeza de que a pesar de todas las frustraciones, mi vida personal y la historia en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible del amor y que gracias al cual tienen para él sentido e importancia. Solo una esperanza así puede en ese caso dar todavía ánimo para actuar y continuar. Ciertamente no podemos construir el reino de Dios con nuestras fuerzas. Lo que construimos es siempre el reino del hombre, con todos los límites propios de la naturaleza humana. El reino de Dios es un don y precisamente por eso es grande y hermoso y constituye la respuesta a la esperanza. Bien, esto entonces, querido Marco, queridos hermanos, hermanas, amigos que están participando de este retiro, mi modesto aporte en la perspectiva de la enseñanza paulina sobre precisamente la esperanza cristiana. Querido, modesto, no creo, muy profundo, te lo agradezco un montón, que hayas aportado estas perspectivas. Yo mientras iba vacilando esta reflexión, se me ocurrían tal vez tres preguntas
que tal vez nos puedas ayudar como a profundizar un poquito más. Como nuestro retiro justamente tiene este toque de la esperanza está entre ustedes, lo decías ya en las conclusiones, pero me gustaría que lo pudieras retomar. ¿Alguna pista paulina? Y también puede ser desde tu propia experiencia como sacerdote, como ministro, acompañando comunidades, alguna pista que nos ayude a nosotros los cristianos para no mirar la esperanza como un mero optimismo, ¿sí? Sino como penetrar en la realidad, aun cuando esa realidad sea de dolor, y descubrir que ya hay brotes. Hablabas tú también justamente de la imagen de la semilla, ya hay brotes. No sé si retomar alguna pista por ahí y qué relación tendría eso con hacia donde estamos caminando, que es justamente Navidad, el Belén, la pobreza del Señor que se hace uno de nosotros. Pues sí, Marco, muy interesante, digámoslo así, su argumentación. Y precisamente creo que esta última frase que citaba yo de la Spe Salvi del Papa Benedicto en el numeral 35 nos lo dice claramente. Dice, el reino de Dios es un don y precisamente por eso es grande y hermoso y constituye la respuesta a la esperanza. O sea, la relación entre el reino de Dios y la esperanza, eso significa, como bien lo dijo usted, que no es simplemente optimismo así ingenuo, no. La esperanza hunde sus raíces en la fe, y esa fe que nos vincula con el reino de Dios que se va dando ya, que está entre nosotros, ¿no? Según la paráfrasis de la mención de Jesús. Es un reino de Dios que ya está actuando. Entonces yo creo que a nosotros nos corresponde es más bien sintonizar con los signos del reino de Dios en nuestro mundo, precisamente para no dejarnos desmotivar, llevar de tragedia, de angustia, de fracaso, como ese sentimiento tan negativo que a veces se puede presentar, sobre todo como en las realidades actuales que vive la humanidad, como que ya nada tiene sentido y todo está perdido. No, el reino de Dios va actuando, y a veces cuando parecen más críticas las situaciones, es cuando más fuerte está la presencia de Dios y su soberanía, porque eso es el reinado de Dios, ¿no? El Dios soberano, el Dios que actúa con su misericordia, ya está presente. En la medida en que nosotros nos convencemos de eso, estamos cultivando la esperanza. Por eso decíamos, es la respuesta a la esperanza, la certeza de que el reino de Dios es un don y que ya está entre nosotros. Qué bonito verlo así, no había tenido la oportunidad de pensar en el reino de Dios como un don. Una segunda pregunta, Pater, las personas que nos acompañan están desde diferentes latitudes y en diferentes contextos eclesiales, espirituales y demás, pero de pronto algún tip, algún consejo de tu parte para resistir, ¿sabes? ¿Cómo resistir en medio? Tú lo sabes muy bien, la cultura colombiana, pero en muchos otros países hay una cultura de agresividad, de violencia, como de imponerse al otro, el diálogo cada vez está más en deuda, es menos utilizado, pero ahora la iglesia se lanza, ¿no? en un momento de sinodalidad, de escucha juntos. ¿Cómo resistir con esperanza ante un mundo que parece cada vez como más tenso, como más polarizado, si eres de izquierda, si eres de derecha, de este? No sé si hay algo que podría iluminarnos en este sentido a propósito del marco de este retiro de Adviento. ¿Qué quisiera sugerirnos? Bueno, yo de pronto para este punto en concreto me remitiría a un texto que también usted, Marco, lo sabe, que para mí es precioso, el de los discípulos de Maús, de Luquitas. Porque precisamente miren que estos dos discípulos, Cleofás y su compañero, habían perdido la esperanza. Tenían conocimiento de que incluso las mujeres habían ido al sepulcro, que lo habían encontrado vacío, que le regresaron diciendo que un ángel les había dicho que estaba vivo. O sea, no les faltaba la doctrina, habían perdido era la esperanza. Les faltaba el encuentro con el resucitado para renovar esa esperanza y dar el paso a una fe pascual. Pero ahí hay un detalle en el que quiero enfatizar, a la luz también de sus palabras, y es que el encuentro con Cristo lleva a regresar a la comunidad. A veces nos dejamos llevar de esos sentimientos negativos que usted mencionaba, porque nos aislamos, porque nos salimos de la comunidad y queremos o pretendemos, ¿no?, hacer nuestra vida por nuestra cuenta sin importarnos del resto, y eso no puede ser así. Los discípulos de Maús, cuando iban desanimados, querían volver solos a su pasado,
Pero cuando Cristo se hace presente, les devuelve la esperanza, entonces esa esperanza los motiva a volver a la comunidad, a volver al seno de la comunidad, porque allí es donde actúa este sentido de la sinodalidad que mencionaba en la insistencia del Papa Francisco. Es precioso caminar juntos, no caminar solos. Los discípulos iban caminando solos, les faltaba caminar con Cristo y volver a la comunidad, caminar con la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que este sentido comunitario debemos trabajarlo mucho para evitar caer en esas negatividades, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Venías diciendo algunas cosas y pensaba en esto. Es un caso de la vida real y me pasa mucho, y te lo confieso. Esto es como si estuviéramos en dirección espiritual. Yo entiendo que hay momentos de la vida en la que la misma vida y lo que voy experimentando no es como yo quiero. Y se me habla mucho de la fe y de tener fe en que las cosas van a salir bien, pero ¿cómo hilar la esperanza sin creer que, no sé, ideas locas como por ejemplo, Dios va a hacer todo lo que yo quiero? Evidentemente lo que yo quiero son cosas buenas, pero Dios va a hacer todo lo que yo quiero. O sea, ¿cómo contrarrestar? No sé si la esperanza se plantea también como una manera de superar esa tentación muy humana de tengo fe y a fuerza de fe y a fuerza de orar yo voy a lograr que esto sea de otra manera, pero de pronto no pasa, ¿no? Entonces uno ahí a veces se siente desmotivado, como bueno, entonces ¿será que la cosa es así? En fin, no sé si te ha pasado en tus momentos de acompañamiento espiritual esta experiencia que la he vivido yo por algunos años y por momentos me pasa de decirle a Dios, pues yo te estoy orando para que esto cambie y no pasa nada, entonces ya yo, ¿para qué sigo orando? ¿Para qué sigo teniendo fe si esto no cambia? En fin, ¿qué sugerencia también ahí en clave espiritual quisieras regalarnos también para quienes acompañamos este retiro? Sí, pues varias cosas hay muy interesantes que se pueden, digamos, recordar. Precisamente de Pablo en la carta a los Romanos, recordar ese hecho de que es que a veces nosotros, dice, no sabemos orar porque no pedimos lo que nos conviene, pedimos lo que nos gusta o lo que creemos que es mejor para nosotros y además en el tiempo que queremos nosotros. Y por eso Pablo dice, no, más bien pidamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña a orar y es el que nos enseña a pedir lo que nos conviene y a confiar en que será en el tiempo de Dios y no el nuestro, que el tiempo de Dios es el perfecto. Entonces yo creo que sí nos sucede muchas veces eso, que vemos la oración casi como una receta mágica para muchas cosas y nos desilusionamos cuando vemos que como que esa oración no da resultado, pero es porque no la hacemos bien o porque pensamos que Dios tiene que actuar como yo creo que debe actuar y en el momento que yo creo y quiero, y no cuando Él, que es el sabio por excelencia, sabe que conviene, ¿no? Entonces yo creo que por una parte eso. Por la otra, recordar también en lo que veníamos comentando que no podemos pensar ingenuamente en la esperanza como una especie de antídoto frente a las crisis o dificultades. No, si yo tengo la esperanza cristiana, entonces no me puede llegar una crisis, no me puedo preocupar, no puedo sentir tristeza, no puedo tener miedo, no puedo tener dudas. No, al contrario, más bien la esperanza es la que viene a sostenerme para afrontar todo eso y para asumirlo, ¿no? No para negarlo o hacerme de que no puede haber toda esa realidad de angustias, de miedos, de preocupaciones, de temores, de inconformismos, de desencantos. Todo eso hace parte de la vida, pero es más llevadero cuando tenemos la esperanza cristiana. No que no se presente, sino que se puede asumir mejor cuando llenamos el corazón de esperanza, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece genial. Profundizaremos un poquito más adelante en nuestro retiro sobre algún texto también de Pablo en los Romanos, así que ustedes sigan con nosotros. Todo el material ya lo tienen disponible. Muchísimas gracias, querido Padre Danilo, por aceptar la invitación y por regalarnos esta reflexión tan profunda para ir masticando y repensando y replanteando en el corazón. No sé si quieras dar algún mensaje final a todos los que te han acompañado en esta primera conferencia, este primer día de retiro. No, yo creo que lo que podría sería más bien augurar que cada uno de los que participamos en este retiro nos comprometamos a ser signos de esperanza, testigos de esperanza en el mundo. Ya el mundo tiene muchos motivos de angustia, de tristeza, de preocupación, ya el mundo está que sufre demasiado. Los cristianos debemos ser ese signo, esa luz de esperanza. Es que es lo que tenemos que aportarle al mundo necesitado, eso es lo que esperan de nosotros.
que irradiemos la esperanza cristiana, el gozo de la esperanza, la fe y la caridad que vienen de la mano, porque eso es un conjunto, es un kit, un paquete inseparable. Entonces, qué bueno que este retiro nos renueve a nosotros en la esperanza para poderla luego irradiar y contagiar en este mundo tan agobiado por tantas pruebas y dificultades. Pues nada, querido, gracias. Pásate por aquí siempre que quieras y que puedas. Y para ustedes que nos acompañan en este retiro, bueno, buen provecho con esta reflexión, que la sigan pasando por el corazón. Y ojalá, de verdad, estoy seguro que es lo que desea el Padre Danilo y lo deseo yo, esto que hemos aportado también desde nuestras pobrezas, les anime y les abrace y les ayude en este camino e itinerario que vamos haciendo. Nos vemos entonces en nuestro siguiente momento y estaremos por aquí para seguir profundizando en este retiro. La esperanza está entre ustedes.